Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecida tarde, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, hace varios días que vengo amenazando con que voy a empezar un nuevo libro, y bueno, no empezaba. Pero ahora, bueno, tengo acá un momento de paz, de silencio. Hace rato que estoy en silencio, de introspección, y bueno, se sintió, sí, salir en vivo y compartir una nueva lectura. Estoy acá con matecito, bueno, recién me comí unas facturas, saben que son mi perdición. No anuncié qué libro era, lo anuncio ahora en vivo y en directo. Este es el libro que voy a comenzar a leer. Miren lo que es este librazo, me van a tener que tener paciencia. Es un libro impresionante. No sé cuántas páginas tiene, ni lo miré. Bueno, más de 500, pero es un tremendo libro. Si este libro, no voy a poner expectativas, ¿no? Pero si este libro me hace tomar la mitad de la conciencia que yo tomé con el primer libro de Robert Stewart, que fue El plan de tu alma, que lo tengo acá. Si no lo han leído o escuchado, ya está en mi canal de YouTube, de acá en Instagram, pero lo van a encontrar más fácil. Este libro a mí realmente me cambió la vida, me cambió la forma de ver la vida y sobre todo amigarme con la muerte y con los planes de vida que cada uno ha elegido venir a transitar y los desafíos que nos hemos puesto para justamente venir a evolucionar como almas. ¡Ay, cuánta gente linda que se está conectando! Bueno, hola Julio, hola Hans desde Costa Rica, hola Eva desde Madrid, Angie, no sé desde dónde sos. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Les cuento que voy a comenzar este libro, ya les muestro que es inmenso. Este me lo regaló mi hijo más chiquito para este cumpleaños pasado, en abril, y me decía, ma, no empezaste a leer el libro que te regalé, Y bueno, comencé la semana pasada, para mí, y empecé a avanzar y dije, ay no, esto yo lo tengo que compartir. O sea, me llenaba de tanta emoción e ilusión y me hacía también que dije, esto lo tengo que poner ya a disposición de aquel que quiera escuchar y bueno, nutrirse de este tipo de información. Vamos entonces. Hola Eva hermosa, ¿cómo estás? Te mando un beso enorme. Vamos a comenzar. Voy a tratar de leer lo más que pueda. Me encantaría poder hacer una hora de lectura. Saben que ustedes esto después lo pueden ver en diferido y lo pueden escuchar y parar y bueno, y seguir desde YouTube es más fácil. Así que mi idea es, en lo posible, leer una hora, porque como ven es muy grande y si no se va a hacer muy largo en cuanto a episodios. Así que bueno, vamos a comenzar por el principio, despacito, sin apuro, sin prisas, disfrutándolo como a mí me gusta la lectura. Bueno, la tapa dice: el don de tu alma, descubre el poder sanador de la vida que planeaste antes de nacer. Descubre el poder sanador de la vida que planeaste antes de nacer. Robert Stewart. Bueno, saben que mi inglés es medio, pero bueno, vamos. Vamos con la contratapa. En su obra anterior, Robert Stewart popularizó la idea de la planificación prenatal. En este segundo libro profundiza en la exploración de la planificación prenatal del despertar espiritual, del aborto, del cuidado a personas dependientes, del maltrato, la sexualidad, el incesto, la adopción, la pobreza, el suicidio, la violación y las enfermedades mentales. Sus investigaciones muestran la profunda sabiduría y el gran amor que procedentes del otro lado nos revelan por qué planeamos tales experiencias antes de nacer y la sanación que las mismas pueden ofrecer al alma. La lectura de este libro te ayudará a
Incrementar tu autoestima dándote cuenta del enorme valor que tuviste al planear tu presente vida. Dejar de considerarte una víctima, viendo que en realidad eres tú quien ha diseñado tu vida. Perdonar a quienes te han lastimado y lograr una paz interior duradera. Ser consciente de las cualidades que planeaste cultivar y expresar en esta vida. Comprender el propósito de experiencias que antes te parecían un sufrimiento inútil. Ser profundamente consciente de tu gran valor, belleza y magnificencia como alma eterna. ¡Wow! Nota para los lectores. Hay mucha gente que no puede permitirse comprar libros. Mi misión consiste en hacer que la información sanadora del que tienes delante esté disponible para tantas personas como sea posible, incluidas aquellas que no pueden adquirir un ejemplar. Por favor, pídele a tu biblioteca local que adquiera este libro o bien considera la posibilidad de donar tu ejemplar a tu biblioteca una vez que termines de leerlo. Este sencillo acto de generosidad afectará a muchas vidas. Gracias por ayudarme a compartir con el mundo esta conciencia sanadora sobre la planificación prenatal. Con gratitud, Robert Stewart. Bueno, de algún modo estoy replicando, ¿no?, esto que pide para que se siga expandiendo el mensaje. Acá hay una pregunta que dice, ¿te gustaría conocer? Esto es, da acá emails para, si querés conocer tu plan prenatal, sí, para que se dirijan a la página de él. Esto ya lo había leído. Vamos con el prólogo. Perdón. Dice así. Tenía 4 o 5 años cuando empezaron las pesadillas. Algunas noches una enorme araña negra caía desde arriba. Su vientre se abría para devorarme mientras sus patas se enroscaban en mi cara. Otras noches un gigantesco tiburón salía de algún sitio, con hileras de dientes brillantes y afilados como navajas apiñados en una boca que se convertía en un inmenso y oscuro abismo listo para devorarme. Otras veces una primitiva ave de rapiña, con el pico como un cuchillo, se abalanzaba desde el techo para clavarse en mi corazón. En ocasiones no veía criaturas en mis pesadillas. En lugar de ello, las paredes de mi dormitorio se movían lentamente o surgían garras nebulosas del aire nocturno. En todos esos casos sentía la certeza de la muerte. El terror se apoderaba de mí cuando despertaba en medio de esas noches. Me daba cuenta de que me encontraba en mi dormitorio, pero las criaturas todavía estaban allí. Podía verlas y oírlas. Eran claramente imposible, pero también tenía muy claro que estaban a punto de matarme. Gritando, me aferraba a las sábanas mientras me deslizaba por la cama, hasta que finalmente caí al suelo con el corazón martillando y respirando con dificultad en una habitación oscura y vacía. En el mundo de Harry Potter, una criatura llamada Bogart sale de un escondite para tomar la forma de tus miedos más profundos. Para conquistarlo, tienes que imaginar al objeto de tu miedo de un modo que te parezca absurdo o ridículo. Así es como veo ahora a mis décadas de pesadillas, acompañadas de terribles depresiones y obsesiones, como una pésima y ridícula película de terror. Hubiera deseado conocer las técnicas de Harry Potter cuando era niña, pequeña y atemorizada. Muchas personas imaginan que el objeto y la recompensa de la verdadera sanación se encuentran en momentos cumbres de éxtasis divino, una mirada a la eternidad mientras el universo nos eleva en un torbellino galáctico, por ejemplo, o cuando un profundo silencio respira con nosotros y llegamos a conocer a Dios. Pero no es así. Esos momentos que vienen de la nada y suelen desaparecer tan misteriosamente como llegaron provocan el despertar
y todos nosotros tratamos de prolongarlos. Sin embargo, en mi experiencia, ninguna terapia, meditación, conocimiento o práctica nos llevará siempre a la cumbre y mucho menos nos mantendrá en ella. Evolucionar para llegar a un sitio donde nos sintamos serenos, contentos y entusiastas en nuestra vida cotidiana, a diario o casi, ese es el objetivo real y la verdadera recompensa. El día en que supe que lo había logrado fue el día que me di cuenta de que no había tenido ninguna pesadilla en muchísimo tiempo. Aunque más importante, también fui consciente de que no me había sentido deprimida, obsesionada o fuera de control durante años. Caí en la cuenta de que ya no era una buscadora, había encontrado lo que estaba buscando y ello se había convertido en un estilo de vida en el que me siento feliz casi todo el tiempo, a menudo sin una razón particular. La vida me exige mucho menos esfuerzo ahora. Aprecio a todas las personas, lugares y objetos que le dan color y riqueza a mi mundo. A menudo me siento feliz y libre. Esta es la clase de sanación que surge cuando seguimos el plan de nuestra vida. Esta es esa clase de sanación que es posible no solo para mí, sino para todos. Esta es la clase de sanación que para mí ha creado un paraíso en la tierra. Micaela Christie. Este es el prólogo. Voy a tomar un matecito. Vamos con el prefagio. Cuando era un niño, mi madre me infligió graves maltratos emocionales. Yo planeé esos abusos antes de nacer. Cuando afirmo que yo planeé esa experiencia, lo que realmente quiero decir es que mi alma la planeó. No estoy separado de mi alma. Ella abarca todo mi cuerpo, mi energía, en suma, la totalidad de mi conciencia. Sin embargo, mi alma también es más que yo mismo, así como el sol es más que cualquier rayo de luz que emita. Al igual que la tuya, es vasta, expansiva, ilimitada y siempre consciente de su unidad con todos los seres. Conforme aprendo y crezco, hago que mi frecuencia se asemeje cada vez más a la de mi alma. Y así permito que exprese más de su sabiduría, de su amor y de su gozo a través de mí. Mi alma, tu alma, y de hecho todas las almas están hechas literalmente de la energía del amor incondicional. Sé con absoluta certeza que esto es verdadero, porque cuando leerás en capítulo 1, lo he experimentado en carne propia. Mis mayores desafíos, incluido el maltrato que sufrí cuando era niño, fueron planeados en el nivel del alma antes de mi nacimiento para favorecer mi evolución. No obstante, mi alma es amor. ¿Por qué planearía que yo sufriera ese maltrato? Es una buena pregunta que me he hecho repetidamente durante toda mi vida. En muchos sentidos, la búsqueda de una respuesta ha sido el motor que me ha impulsado a escribir este libro. Ahí está. El maltrato fue intenso y extremo, y aunque era ocasional, constituía una parte muy importante de mi vida cotidiana. Los detalles no son significativos. Lo que importa es comprender cómo y por qué ocurren tales cosas. Durante miles de años la humanidad ha aprendido mediante el sufrimiento. Si queremos ir más allá del paradigma del aprendizaje a través del sufrimiento, esta comprensión es indispensable. Gran parte de la planificación entre el alma de mi madre y la mía se basó en una vida anterior en la que yo era una mujer y mi madre era mi hijo. En esa vida mi matrimonio era muy difícil. Al final me las arreglé para liberarme y llevarme a mi hijo conmigo, pero mi decisión de abandonar a mi marido nos dejó en la miseria. Mi hijo me culpó y siempre albergó un profundo resentimiento contra mí debido a nuestra pobreza. Morí relativamente joven y mi hijo, aunque ya era adulto en la época de mi muerte, se quedó solo, sumido en la pobreza, con el sentimiento de que yo lo había abandonado.
Antes de morir, bueno, yo voy a dejarme trazar por las emociones porque estos libros a mí me emocionan. Me hacen llorar, perdón. Bueno. Antes de morir, mi hijo, es decir, mi madre actual, no pudo resolver la rabia que sentía hacia mí por la pobreza y el abandono, y que se convirtió en parte de su alma. Por amor, mi alma decidió darle la oportunidad de sanar esa rabia en una relación en la que nuestros papeles como madre e hijo estarían invertidos. Simbólicamente, este giro representa la intención en el nivel del alma de revertir, es decir, de sanar la rabia. Es posible que esta sanación pudiera realizarse de mejor manera y que fuera más significativa en circunstancias en las que mi antiguo hijo tuviera el poder de llevar a la práctica su ira. ¿Por qué? Porque la sanación profunda se produce en el momento en que la persona siente la emoción negativa, pero no actúa de acuerdo con ella. La supresión es la decisión de relegar la emoción negativa de la mente consciente. En este libro lo defino como sentir la emoción pero no actuar según sus impulsos. Si mi antiguo hijo no se hubiera encontrado en una posición de poder sobre mí, no habría tenido realmente la oportunidad de decidir si expresaba su ira o no. Ese era el plan de nuestras almas, un plan en el que estuve de acuerdo antes de nacer. Mi alma tenía, además, otros motivos para establecer este plan. En algunas de mis vidas anteriores fui incapaz de amarme a mí mismo, dado que nosotros, como almas, aprendemos a través de los opuestos. Decidí que aprendiera a amarme a mí mismo teniendo una madre maltratadora. De hecho, nuestras almas sentía que era muy probable que se produjese cierto grado de maltrato, pero esperaban que la sanación finalmente tuviese lugar. En el nivel de la personalidad, esta decisión podría parecer contradictoria e incluso disparatada, pero no lo es. A menudo nuestras almas forjan planes de vida cuyo objetivo es captar nuestra atención, poner nuestros problemas justo frente a nosotros, de manera que sea imposible pasarlos por alto. La aparente falta de amor de mi madre, en realidad ella me amaba profundamente y lo sigue haciendo justo como yo la amo a ella, refleja mi propia falta de amor a mí mismo. La intención de mi alma era precisamente motivarme e incluso obligarme a aprender a quererme a mí mismo. Al decidir que mi antiguo hijo fuera ahora mi madre, era como si mi alma hubiera puesto frente a mí un enorme cartel que dijera: estás aquí para trabajar el amor a ti mismo. Mi padre, que murió mientras yo escribía este libro, fue una parte clave del plan de mi alma. Aunque me amó y aún me ama con todo el corazón y aunque nunca me maltrató, durante mi infancia no pudo decirme que me amaba ni mostrarme su cariño de una forma que yo pudiera reconocer como amor. Además, por solicitud de mi alma, aceptó juzgarme repetidamente durante toda mi vida y muchos de sus juicios siempre me han parecido bastante severos. Para mi alma, sus juicios y su falta de afecto durante las primeras etapas de mi vida debían tener el mismo efecto que el maltrato de mi madre, llevarme hacia mi interior, donde descubriría y pasaría toda una vida avivando la llama del amor a mí mismo. Esa llama, que alguna vez fue solo una chispa diminuta y apenas perceptible, ha crecido considerablemente. Al ir aprendiendo sobre mi plan de vida, veo cada vez más claramente el valor que tuve al aceptar vivir de conformidad con él. Y así, mi dignidad florece y el amor a mí mismo se fortalece cada vez más. Significativamente, y en mi opinión, por un acuerdo prenatal mutuo, mi padre no comprendía la idea de planificación prenatal. Sin embargo, durante sus últimos años, mientras sentía que la muerte se acercaba, se mostró cada vez más a favor de mi rumbo de vida y de mis escritos. También me decía a menudo que me amaba,
al igual que yo se lo decía a él. En las semanas anteriores a su regreso al espíritu le leí pasajes de este libro. Siempre escuchaba con atención y después me miraba y exclamaba: no comprendo ni una palabra, pero tu manera de escribir es brillante. Y lo decía completamente en serio. Yo no podía evitar reírme y me sentía profundamente conmovido por su apoyo. Después de su muerte, en un gesto tan maravillosamente cariñoso como encantadoramente irónico, se unió al equipo de seres no físicos que me ayudaron a escribir este libro. De hecho, estas palabras bien podrían ser suyas. En otras encarnaciones fui incapaz de lograr la independencia emocional, y estas vidas también fueron importantes en la decisión de mi alma de escoger a mi madre. ¿Qué es la independencia emocional? Cuando le hice esta pregunta al espíritu, su respuesta fue que implicaba considerarnos a nosotros mismos la fuente principal de nuestro propio bienestar. Lograr esto fue lo que motivó a mi alma a crear las circunstancias en las que se desarrollaría mi vida. Al igual que el amor a mí mismo, la independencia emocional es una lección de vida que aún estoy en proceso de aprender. En vidas anteriores creía que era impotente. Nuestras almas tratan de sanar las falsas creencias, entre ellas, sin dudas, las que contradicen lo que el alma sabe que es cierto sobre ella misma, a pesar de ser consciente de su tremendo poder. Mi alma diseñó para mí una familia que me ayudaría a afianzarme en la idea de la impotencia, y yo estuve de acuerdo en encarnar en ella. De nuevo, mi alma había puesto directamente ante mí un problema que debía sanar. También hubo vidas en las que me sentí carente de valor. Nuestras almas son chispas de lo divino, y dado que somos chispas de nuestras almas, nosotros también somos divinos. Los sentimientos o creencias de impotencia o carencia de valor son importantes motivadores para el alma. Esta planeará experiencias que reflejará ante nosotros estos aspectos del yo. Tales sentimientos y creencias suelen permanecer en el subconsciente, pero cuando la vida los refleja ante nosotros, se desplazan poco a poco hacia la luz de la conciencia, único lugar donde pueden ser sanados. Con frecuencia, los planes de vida, cuyo objetivo es arrojar luz sobre la impotencia o la carencia de valor, son algunos de los planes de aprendizajes, por contraste, más difíciles, y las experiencias como el maltrato infantil, el incesto y la violación se encuentran entre ellos. Este libro es el segundo que he escrito en un intento de descubrir por qué, antes de nacer, nuestras almas planean tener experiencias específicas durante nuestra vida. Se diferencia de mi primera obra, El plan de tu alma, en 3 puntos importantes. En primer lugar, aunque analicé únicamente la planificación de los desafíos de la vida, aquí se estudian 2 temas, las mascotas y el despertar espiritual, que no necesariamente entran en la categoría de los desafíos. La planificación prenatal con respecto a nuestros amados compañeros animales es el tema más solicitado por los lectores. Dado que vivimos en una época de un amplio despertar espiritual, vale la pena incluir este tema. En segundo lugar, este libro se centra en mayor grado en la sanación. Nuestras almas no desean que sigamos empantanados permanentemente en el trauma. Si se produce una experiencia traumática, independientemente de si la planeamos o no antes de nacer, nuestras almas tratarán de guiarnos hacia la sanación a través de ella. La sanación realmente depende de muchos factores, entre ellos nuestra tenacidad e inventiva son algunos de los más importantes, pero nuestras almas están siempre ahí, impulsándonos, enseñándonos el camino. El hecho de que hayas encontrado este libro indica que estás abierto a los consejos de tu alma. En tercer lugar,
En esta obra se analiza la planificación prenatal de varios asuntos particularmente difíciles como el incesto y la violación. Quizás sientas repugnancia u horror al pensar que un alma pueda planear participar en tales experiencias, ya sea como perpetrador o como víctima. Pero debes saber que mi propósito consiste únicamente en incorporar la conciencia de este concepto de la planificación del alma en la conciencia colectiva, de manera que podamos sanar nuestras partes heridas, los problemas subyacentes de la carencia de valor, la impotencia y la rabia, y al hacerlo poner fin al incesto, la violación y otras formas de abuso. La decisión sobre incluir o no estos capítulos me atormentó durante mucho tiempo. Finalmente, sentí la responsabilidad de compartir mi hallazgo. Si lo deseamos, podemos negar que la Tierra es redonda, pero eso no hará que se vuelva plana. Seguirá siendo redonda. De forma semejante podemos negar que estas experiencias traumáticas a menudo se planean, aunque sin duda, no siempre, antes de nacer, pero eso no querrá decir que dicha planificación no ocurre. Sí que lo hace. Si deseamos crear un mundo libre de esos traumas, no podemos negar la evidencia. Debemos mirar con valentía y sinceridad lo que motiva la planificación prenatal de estas experiencias y después sanarlas. No he experimentado el incesto o la violación en mi vida actual, por lo que quizá no pueda comprender en profundidad el sufrimiento que producen. No obstante, como alguien que sufrió maltrato en su niñez, sé perfectamente lo que significa ser una víctima impotente y me siento sumamente motivado para aprender y sanar. Las experiencias de mi infancia me han enfocado en mis objetivos y en lo que mi alma desea que haga durante mi paso por la tierra. Pero además de la motivación y el enfoque, mi conciencia de la planificación prenatal le ha dado un profundo propósito y un significado a lo que experimenté en mi niñez. Sé, en lo más profundo de mi ser, que mis vivencias no fueron aleatorias o arbitrarias. Sé que no me estaba castigando un Dios lleno de ira o un universo cruel. Sé que lo que ocurrió fue, en última instancia, para mi mayor beneficio. En el prólogo has leído las experiencias de Micaela. Su sufrimiento estaba más allá de cualquier cosa que yo pudiera imaginar, pero la llevó a comprenderse a sí misma como alma. Cuando le pregunté cómo se sentía con respecto a todo lo que había ocurrido, respondió: valió la pena pasar por todo eso para llegar a este punto. Así es como veo las experiencias de mi infancia. Deseo que sean para mí una vía para sanar y despertar, como las vivencias de Micaela con la enfermedad mental lo fueron para ella. Deseo también que podamos asumir otros desafíos y que en lugar de considerarlos incorrectamente meros sufrimientos vacíos e inútiles, podamos verlos desde el punto de vista de nuestras almas y sanar las heridas que hay tras ellos. Ojalá que todas las experiencias que hallarás en estas páginas y que han sido ofrecidas por la vida sirvan como herramientas de sanación, de despertar e iluminación para cada uno de vosotros. Bueno, seguimos. Ay, esperen que no me gusta. A ver, ahí vamos. Vamos con la introducción. Gracias a todos los que están acá, muchas gracias. Mientras los saludo, me voy a tomar un poquito de mate porque, bueno, para hidratar mi voz. Seguimos. Introducción. Ay, si ustedes supieran la emoción que yo siento de compartirles este material, bueno. Bueno, vamos. Introducción. En este libro te ofrezco una perspectiva de la vida que ha sido inmensamente provechosa y sanadora para mí. Espero de corazón que también lo sea para ti. Sabrás si es parte de tu camino espiritual si las palabras escritas en las siguientes páginas resuenan en ti.
Podemos concebir la resonancia como el hecho de sentir instintivamente que aquello que escuchamos o leemos es correcto o adecuado. Pero, ¿qué es y de dónde proviene? Proviene de tu alma. Tu alma es consciente de todo pensamiento que llega a tu mente, de toda palabra que pronuncias, de todo acto que realizas. Nos sentimos bien al tener ciertos pensamientos, al expresar ciertas palabras y al llevar a cabo determinados actos. Estos sentimientos, estas insinuaciones intuitivas, son comunicaciones directas de tu alma. Están ahí, hablándote, diciéndote, sí, este es el camino, o no, este no es para ti. Confía en ellos, observa cuándo un sentimiento de resonancia está presente y cuándo no. Si no está presente mientras lees este libro, déjalo a un lado. Pero si lo está, te pido que consideres la posibilidad de que tu alma te haya guiado hacia estas páginas. Y te pido que sigas leyendo, incluso si tu mente lógica tiene dificultades con la idea de ciertas experiencias que son planeadas antes de nacer. ¡Ay! En un curso de milagros se enseña que la percepción requiere del instrumento adecuado. No me acordaba que mencionaba el curso de milagros. Leer, es decir, percibir este libro con la mente, es como tratar de averiguar el peso con un termómetro o la temperatura con una báscula de baño. Es el instrumento equivocado. ¿Cuál sería, en ese caso, el instrumento adecuado? Simplemente el corazón. El corazón tiene una forma de conocimiento más elevada que la mente. Quizá no tenga sentido de acuerdo con la lógica, pero se puede sentir. Confía en ese sentimiento. Leerás historias de personas que, como tú, planearon sus vidas antes de nacer. Hablé largo y tendido con ellas sobre sus experiencias de vida y después investigué sus planes prenatales con la ayuda de 4 médiums y canalizadores de un talento excepcional. En la mayoría de los casos les di el nombre y apellido y la fecha de nacimiento de las personas, los nombres de los miembros de su familia y de otros individuos relevantes, así como una breve descripción de la experiencia de vida en la que quería concentrarme. Esta información era necesaria para que el medium o el canalizador y también la conciencia canalizada pudieran acceder a la parte correspondiente del registro akáshico, un registro no físico completo de todo lo que ocurre en el plano terrestre o se relaciona con él, incluyendo nuestra planificación prenatal. El registro akáshico no es estático como una biblioteca de tierra. Se trata, por el contrario, de un tapiz viviente y dinámico que cuando se consulta responde tanto a las necesidades e intenciones específicas del consultante como a las circunstancias en las que se plantean las preguntas. Asimismo, los medios y los canalizadores son únicos en cuanto a sus mediums. Acá pusieron medio, pero asimismo los mediums y los canalizadores son únicos en cuanto a sus dones y a las formas en que acceden a la información del espíritu. Por consiguiente, diferentes medium y canalizadores llegarán a distintos elementos de la planificación prenatal de una misma persona. Es por eso por lo que la mayoría de los entrevistados tuvieron sesiones con más de un medium o canalizador. De este modo, pudimos disponer de un panorama más completo y rico de por qué una experiencia concreta fue planeada antes de nacer. En las sesiones con los mediums y los canalizadores, generalmente comenzaba haciéndole esta pregunta central al espíritu. ¿Esta experiencia fue planeada antes de nacer? Y si es así, ¿por qué? La respuesta normalmente hacía surgir más explicaciones y más preguntas. A menudo los entrevistados permitieron que yo planteara la mayoría de las preguntas e incluso todas. Las entrevistas individuales y las sesiones con los mediums y los canalizadores se representan en forma de diálogo. En los diálogos con el espíritu y en otras ocasiones y en otras sesiones del libro, uso términos como más alto y más bajo, bueno y malo, o positivo y negativo.
Lo hago para reflejar y explicar nuestra perspectiva humana, pero no pretendo detonar un juicio de parte de nuestras almas. Estas ni juzgan, ni clasifican, ni ven el universo en términos jerárquicos. Por el contrario, son extremadamente conscientes de que todo es uno. Desde el momento en que nacemos tenemos libre albedrío, por lo que podemos desviarnos de nuestro plan prenatal siempre que lo deseemos. Todo lo que hacemos y de esa forma creamos, es decir, atraemos con nuestras vibraciones, las experiencias que se consideraban improbables antes de que naciéramos. Mientras lees estas historias, te sentirás tentado a preguntar si planeaste una experiencia concreta en tu vida propia. Una pregunta más útil, sin embargo, sería: sí, planeé esta experiencia antes de nacer. ¿Por qué lo hice? Hacer esta pregunta te permite extraer de la experiencia todo el aprendizaje y la expansión de conciencia que pediste si realmente lo planeaste. Este crecimiento es más importante que el simple hecho de saber si planeaste la experiencia. Para comprender las historias que leerás en las siguientes páginas y más aún, para comprender la vida, resulta útil saber que todo en el universo es energía que vibra con una determinada frecuencia. Cada persona, animal, planta, objeto, palabra, idea, sentimiento, creencia, consciente o subconsciente y acto tiene su propia vibración única. La comida que ingieres y la ropa que vistes vibran con frecuencias específicas. El automóvil que conduces tiene su vibración especial. Si pintases tu coche de otro color, adquiriría una vibración diferente. En un universo basado en la vibración, lo semejante atrae a lo semejante. Esto significa que tus palabras, ideas, sentimientos, creencias y acciones atraen magnéticamente hacia ti experiencias con la misma vibración. Atenti. Expresiones coloquiales como el dinero llama al dinero o llueve sobre mojado reflejan una comprensión instintiva de este principio. Cuando te sientes feliz o desdichado, atraes hacia ti experiencias de igual vibración que perpetúan tu felicidad o tu desdicha. La vibración tiene una función importante en la vibración prenatal y en la sanación, por lo que se analizará su función en las siguientes páginas. Quizás te sientas inclinado a pasar de inmediato a los capítulos que parecen ser directamente relevantes para tu vida. Sin embargo, dado que las historias se complementan unas con otras, adquirirías una comprensión más plena y sólida si las lees en orden. Además, con frecuencia, tipos muy diferentes de experiencias de vida se planean por razones subyacentes similares. Por esa razón, es posible que comprendas mejor el significado más profundo de tus vivencias si lees la historia de alguien cuya vida es, en apariencia, totalmente distinta a la tuya. Algunas de las experiencias presentadas en este libro son muy traumáticas. Si has sufrido alguna de ellas, por favor, obtén algún tipo de apoyo cuando las leas. Las historias se te ofrecen como un afectuoso apoyo para el viaje de tu alma, pero no existe ningún sustituto para el apoyo personal de un ser querido. Antes de nacer, escogemos con gran sabiduría y cuidado a aquellos a quienes amaremos y a quienes nos amarán. Planeamos que nuestras vidas sean un viaje compartido. Te sugiero que le tiendas tu mano a un ser querido y le pidas que recorra este sendero contigo. Quizás esto también forme parte de tu plan prenatal. Bueno, yo les pido que me den la mano y juntos vayamos por este sendero que es conocer un poquito en profundidad y en conciencia más sobre el plan prenatal. Así que los tomo de la mano fuerte, fuerte, fuerte. Siento esa energía, siento la energía de ustedes, siento la energía de acompañamiento y vamos juntos a trazar este sendero, estas páginas que ya les aclaro que voy a llorar porque me hacen llorar. Estos libros a mí me trazan muy en lo profundo todas las historias y sobre todo me trazan muy profundo la toma de conciencia de esta información.
así como me pasó con el plan de tu alma, ha cambiado rotundamente mi vida y todo los miedos que yo tenía. Entonces, nada, los invito a que nos tomemos de la mano y sigamos avanzando. Entonces, no sé qué hora es, dije que voy a leer 1 hora, pero yo cuando empiezo con algo que me apasiona tanto me olvido del tiempo. Bueno, tomo un sorbito más de mate y vamos a adentrarnos bueno, en uno de los casos. Hay un subtítulo que dice tus guías. Bueno. Al decidir leer este libro, te has embarcado en un viaje que arrojará la luz a tu vida y por lo tanto, le dará un significado más profundo. Mientras empieces este trayecto, tal vez te preguntes quiénes son tus guías. Los siguientes son médiums, canalizadores y seres espirituales sabios y llenos de amor con quienes has tenido el honor de colaborar y de quienes tanto he aprendido. A través de ellos descubrí qué fue lo que planearon antes de nacer las personas de las que se habla en este libro y por qué. Dado que aquí me centro principalmente en la planificación prenatal de los desafíos vitales, les pedí a los médiums y a los seres a los que canalizaban que hablaran abiertamente y con sinceridad de sus propios desafíos. Bárbara, Brodowski y Aaron. Perdí el oído repentinamente en 1972, cuando nació el primero de mis 3 hijos. Perder la capacidad de oír fue una experiencia traumática para mí. Imagina no poder escuchar la risa o el llanto de tu bebé recién nacido. Y también lo fue para mi marido, quien ya no podía hablarme igual que antes. A pesar de ello, tuve el amor de mi marido y de algunos buenos amigos y continué dando clases de escultura en la universidad, por lo que mi vida era plena y gozosa en muchos sentidos. Sin embargo, me sentía aislada del mundo. Vivía la pesadilla del aislamiento. ¿Por qué a mí?, me preguntaba. ¿Estoy recibiendo un castigo? ¿Dios me ha abandonado? Finalmente, en una situación de gran angustia e ira, oré pidiendo ayuda. La mañana siguiente, sentada en meditación, como lo había hecho diariamente durante más de 2 décadas, pude percibir una poderosa presencia energética. Realmente pude ver su rostro. Pensé, o estoy alucinando o esto es real, y no sé cuál de estas 2 posibilidades es la peor. El ser desprendía una luz blanca tan brillante que al principio tuve que apartar la mirada, aunque era difícil saber si él brillaba en medio de esa luz o si la luz irradiaba de él. Sus características eran claramente visibles: penetrantes ojos azules, pómulos y frente prominente, cabello blanco y una barba ondulante que le llegaba hasta el pecho. Yo temblaba en su presencia y a pesar de ello percibía un profundo amor que emanaba de él, un amor muy familiar pero distinto a todos los que he conocido en esta vida. Sentí un consuelo y un gozo en su presencia que acabaron con todos mis temores. No me lo tomé a la ligera ni me precipité. Fui a la cocina a servirme una taza de té. Cuando regresé todavía estaba ahí. Me preguntaba si estaba alucinando, pero cada vez que miraba lo veía esperándome pacientemente hasta que estuviera lista para avanzar. Había poder y relajación en su presencia. No tenía miedo porque sentía mucho amor por él, así como una dulzura y un vínculo que apenas recordaba de algún pasado desconocido. La luz blanca también era reconfortante, como una antorcha brillante en la oscuridad. Me senté en meditación con él durante 2 días antes de atreverme a hablar. Cuando lo hice, le pregunté quién era. Simplemente respondió que se llamaba Aaron y que era mi maestro. Acá comienza un diálogo. Bárbara: ¿por qué has venido? Aaron: tú estás lista. Estás aprendiendo a ver las reacciones que acumulan más karma. Puedes escuchar estas palabras sin que tu ego añada más karma. Mantente alerta ante el ego. No dejes que bloquee tu apertura.
Bárbara, ¿por dónde empezamos? Aaron, está sufriendo. Empecemos a investigar las causas de este sufrimiento y encontraremos su final. Bárbara, ¿terminará alguna vez? Aaron, sí, sin duda. Bárbara, ¿con la muerte? Aaron, ¿acaso crees que cruzar un umbral cambiará tu experiencia? No. El sufrimiento termina cuando sabes quién eres, cuando te das cuenta de la totalidad del ser. No de tu ser, sino del ser. Entonces dejarás de creer que esta identidad limitada, esta personalidad lo es todo. No niego la existencia de esta identidad a la que llamamos Bárbara, pero no es lo que tú piensas que es. Los seres humanos creen que el yo es un conjunto de formas, sentimientos, pensamientos, percepciones y conciencia. Sin embargo, todos estos elementos son solo la superficie. Cuando los consideras tu identidad completa, intuyes que las cosas son diferentes en este cuerpo, con estas ideas, con esta conciencia. Es entonces cuando se produce el sufrimiento. Pero no nos adelantemos. Tenemos tanto tiempo como sea necesario para hacer juntos este trabajo. Mejor preparemos los cimientos antes de añadir los niveles superiores. Aaron me dio más información sobre lo que tengo que trabajar. Luego caminó hacia atrás y volví a experimentar esa luz brillante y que todo lo iluminaba. Estaba llorando. No seas tan solemne. Alégrate. Después de esta reunión inicial, cada vez que me sentaba a meditar, Aaron estaba allí, esperando pacientemente que me enfrentara a mis miedos. Siempre podía verlo sentado ante mí y sentir la vibración energética de su presencia. Tenía claro que el hecho de aceptar, aprender de él, implicaba un compromiso más profundo. Tendría que ser cada vez más sincera conmigo misma, además de ser más responsable. Quería aprender y en especial superar mi sufrimiento, pero estaba asustada, no de Aaron, sino de los cambios que ocurrirían en mi vida si aceptaba su realidad y su enseñanza. No sabía si me encontraba preparada para abandonar las viejas muletillas de la culpabilidad, la ira y el miedo a las que me había aferrado. Era como una niña pequeña, tímida y atemorizada, pero con ganas de acariciar el enorme perro. Nunca hubo ninguna presión para aceptar a Aaron. Me dio todo el tiempo y el espacio que necesitaba. Fui confiando lentamente mientras comprendía que nunca me obligaría. Cada paso era siempre decisión mía, y lo daba solo cuando estaba lista. También me tranquilizó al asegurarme que no tenía que dejar nada, aunque no lo comprendí en ese momento. Únicamente, has de abrirte, me dijo, a la verdad de tu generosidad, de tu bondad y de tu compasión innatas, y estas viejas formas, emociones, desaparecerán. No quedará nada que les dé apoyo. De él emanaba un poderoso sentimiento de afectuosa aceptación. Todo lo que me decía me parecía muy sabio y me ayudaba a entender cuestiones que hasta entonces me había parecido incomprensibles. No tenía nada que perder al confiar y ver a dónde me llevaría la experiencia. Con este sencillo inicio conocí a Aaron e inicié un viaje de descubrimiento y sanación que cambiaría mi vida. Fue igualmente vital para mí, para mi marido y nuestra relación. Ahora, después de 44 años de matrimonio, podemos mirar atrás, reírnos de las dificultades y recordar con ternura aquellos tiempos. Pero en esos primeros años, la sordera y nuestra ira y perplejidad ante ella fueron muy dolorosas. Pronto, nuestros amigos empezaron a preguntar si podían hablar con Aaron. Yo decía que sí, pero no tenía idea de cómo hacerlo. Él me pidió que simplemente repitiera en voz alta lo que le escuchaba decir. Entonces alguien me indicó: «Estás canalizando». ¿Qué es canalizar?, quise saber. La canalización era difícil al principio porque tenía que asegurarme de que mi propio ego y mis preferencias no interferieran en los mensajes de Aaron. Con el tiempo, sin embargo, fui adquiriendo más confianza y cada vez más personas buscaban su orientación.
Me parecía que eso era lo que tenía que hacer. La gente también me pedía que les mostrara las prácticas de meditación que Aaron me estaba enseñando. Yo había practicado la meditación vipassana, un tipo de meditación en la que uno observa sus pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales durante 20 años. Ahora, Aaron me proporcionaba una forma de profundizar en la práctica y de articularla. Esta forma de meditación es fundamental para su enseñanza. Nos permite hacer más profunda nuestra presencia y, por lo tanto, ser testigos de la vida, en lugar de ser sacudidos por ella. Después de muchos años de trabajo como escultora, me sentía impulsada a dejar esa profesión y dedicarme completamente a este nuevo camino. Poco después, con tantas personas que venían a mí para recibir clases de meditación y trabajar con Aaron, algunas de ellas me sugirieron que crease una organización sin ánimo de lucro. Así, nació el Centro de Meditación e Investigación Espiritual Deep Spring. Ahora, más de 20 años después, continuamos en nuestras clases, retiros y servicios de ayuda social en centros de acogida y prisiones. Ha sido un gran placer ver crecer a mis 3 hijos con Aaron como un miembro más de nuestra familia, comprobar cómo se sienten cada vez más cómodos con las realidades del plano espiritual. También me ha producido un gran gozo compartir las enseñanzas de Aaron y ver cómo todo el que así lo desee se beneficie de ellas. En todas partes la gente se hace las mismas preguntas. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo hago el trabajo que vine a hacer? ¿Por qué hay tanto dolor? Finalmente comprendí que este trabajo era el plan de mi alma. Presentación de Aaron. Acá hay una llamadita con un número 1 que dice: tomado del libro de Bárbara y Aaron Presence. Aunque el tono de Aaron es serio en esta introducción, posee un encantador sentido del humor que usa para expresar su gran sabiduría. Una vez, por ejemplo, le pregunté cuántos minutos al día debía dedicarle a la meditación. Rob respondió: ¿cuántos minutos al día debes dedicar a comer? Bueno, esto es una llamadita que hizo el autor. Saludos y amor para todos. Soy Aaron. ¿Qué? ¿Quién soy? ¿Y qué y quiénes sois vosotros? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros? ¿O no hay ninguna? Todos somos seres de luz. ¿Qué significa esto? Quizás alguno de vosotros estéis familiarizados con la experiencia meditativa de la disolución del ego y el cuerpo. Quienes lo han experimentado han descubierto que lo que queda es luz. Eso es todo, solo luz, energía y conciencia. No existe el ego. No hay ninguna percepción del ego, del yo ni del otro. No hay permanencia de la forma, ningún pensamiento individual, ningún deseo egoísta, ninguna conciencia personal. Más allá de todos los atributos del yo individual, habita una conciencia pura, solo mente-corazón. La esencia se expresa como luz radiante, sonido puro, conciencia, inteligencia y energía. Eso es lo que sois. Esto es lo que soy. Conforme evolucionamos, nos materializamos en la forma que resulta más adecuada para nuestro crecimiento y nuestras necesidades actuales de aprendizaje, según nos dicta el karma. Esta experiencia en la que vivís es un aula y estáis en ella en forma material, porque es aquí donde encontraréis las próximas lecciones que necesitáis. Yo he evolucionado más allá de precisar una forma material, por lo que no tengo ninguna. Sin embargo, sigo aprendiendo y tengo la forma más adecuada para esas lecciones que ahora trato de aprender. Poseo una perspectiva diferente a la humana. Puedo recurrir a los conocimientos y la sabiduría de todas mis vidas anteriores, así como a la sabiduría que he adquirido en los 500 años terrestres que han transcurrido desde que abandoné este plano. En mi plano hemos ido más allá de cualquier ilusión del ego, separado y pequeño. Nos comunicamos telepáticamente, un espíritu con otro o con muchos otros. Dado que no existe ningún ego, no hay necesidad de protegerse de la vergüenza ni de ocultar las malas decisiones. Por lo tanto, nuestra comunicación es completa y honesta. Los espíritus comparten
plenamente su propia comprensión y experiencia, y yo puedo aprender de las experiencias de otros tan adecuadamente como de las mías propias. También aprendo a sentir una compasión más profunda, y a este aprendizaje le debo, en parte, haber elegido enseñar. Vosotros me recordáis los sufrimientos que implica el hecho de ser humano, me recordáis que no debo juzgar a los demás sin mantener mi corazón abierto al amor. Tengo la ventaja de la perspectiva de muchas vidas. Mi existencia final en el plano humano fue como monje budista Theravada en Tailandia y maestro de meditación. La sabiduría y la comprensión de muchas vidas cuajaron en ese momento, lo que me permitió encontrar la libertad, la liberación de la reencarnación para mí mismo y ayudar a muchos seres a descubrir ese sendero. Sin embargo, no os enseño solo como ese maestro tailandés. He sido monje en muchas vidas. A través de muchas existencias practiqué la mayoría de las formas de budismo, pero esta es únicamente una pequeña parte. También he sido monje cristiano en otras tantas vidas, así como sacerdote, y he ocupado los puestos más altos en jerarquía eclesiástica. He sido musulmán, judío, sufí, taoísta y mucho más. He pertenecido a todas las razas como hombre y como mujer, en muchas y diversas culturas. He recorrido bosques, habitado en cuevas y vivido en templos magníficos. He orado en casuchas y palacios. He pasado necesidades y he vivido entre lujos mientras quienes me rodeaban morían de hambre. He sido un noble y un asesino. He querido y he odiado, matado y amado. En pocas palabras, lo he hecho casi todo en la esfera de la experiencia humana, y vosotros también. ¿Qué significa tener compasión por otra persona? ¿Podéis ver que el potencial de negatividad también existe en vosotros? ¿Podéis dejar de juzgar al tirano y sentir compasión por su dolor y su situación? Esto no implica condonar sus actos, implica sentir empatía, aceptación y amor incondicional. Recordad que este aprendizaje es un proceso. Si ya habéis llegado a ese espacio de amor incondicional y de compasión y aprobación perfectas, no necesitaréis estar aquí aprendiendo en un cuerpo humano. Permitidme volver a mi perspectiva actual. Os enseño cómo todos los seres que fui, tanto el asesino y su aprendizaje tan dolorosamente adquirido como el amado maestro de meditación y su aprendizaje. Más allá de eso enseño desde mi perspectiva actual que conoce la ilusión de toda forma, que ve claramente que todos y cada uno de vosotros somos luz y energía, que evolucionan lentamente hasta alcanzar un brillo y una claridad conforme el yo y el ego se desvanecen. Por lo tanto, yo no enseño budismo ni ningún otro ismo separado de la verdad. Únicamente conozco dos verdades con B mayúscula, que en realidad son una: Dios y amor. Todas las religiones formales no son más que vías para comprender esto. Empezamos como las chispas de esa luz perfecta, Dios. Experimentamos la forma material como un modo de evolución. Conforme evolucionamos, nuestro brillo y nuestra claridad aumentan, despojándonos de toda sombra hasta que brillamos como un pequeño sol. Si pudierais tomar mi esencia en esta fase de mi evolución y ponerla frente a esa luz perfecta, verías unos leves bordes y una sombra gris lanzar esa brillantez. Si fueseis capaz de tomar la esencia de un ser perfectamente evolucionado y ponerla frente a esa luz perfecta, sería invisible. Ese es el destino evolutivo de cada uno de vosotros. Invisibilidad perfecta, vacuidad inmaculada. Debéis filtrar lo que os enseño a través de vuestros propios procesos. Yo solo puedo guiaros. El verdadero aprendizaje debe provenir de vuestras propias experiencias. Si lo que os digo os resulta útil y os da orientación, usadlo. Si no os sirve, dejadlo a un lado y seguid vuestra propia sabiduría interior. Os agradezco esta oportunidad de hablar con vosotros. Espero que os haya dejado con más dudas que respuesta. Quizás
Quizás un día nos reunamos y pueda abordar alguna de esas preguntas, pero recordad que todas las respuestas ya están ahí, dentro de vuestros propios corazones. Practicar el bien y encontrarlas vosotros mismos. Id con mi amor. A ver, creo que ya estamos, yo continuaría, sí, ya estamos en 1 hora. Porque empieza otro canalizador, la historia de otro canalizador. Déjenme ver. No, es que se presentan todos primero, ¿cierto? Bueno, voy a leer aunque sea el de Corby Mitleid. Y ya después ahí sí ya dejo. Yo seguiría, pero no, se me va a hacer muy largo. Vamos con Corby Mitleid. Hola amigos, soy Corby Mitleid y tengo el honor de formar parte del segundo volumen de descubrimientos de Rob, como también formé parte del primero. Él estuvo en el primer libro, por eso me resultaba conocido. Rob me ha pedido que os hable sobre quién soy y cómo llegué aquí. Esta historia consta de 2 partes. La primera tiene que ver con la forma en la que desarrollé las habilidades metafísicas que me permiten trabajar con mis clientes. La segunda trata sobre varias décadas de desafíos, introspección, trabajo en las sombras. Pueden ser distintas, pero se han entrelazado inseparablemente. He investigado distintas maneras de enseñar, asesorar y sanar desde 1973. En 1994, el trabajo en varias investigaciones sobre vidas anteriores fue un catalizador para mis habilidades. Sin ninguna instrucción formal, descubrí que era capaz de hacer sanaciones por mi imposición de manos y trabajo energético a distancia. Descubrí también que podía actuar como un enlace entre las entidades desencarnadas y aquellos de nosotros que actualmente tenemos un cuerpo. Resulté ser una entrada al hogar para las almas atrapadas en el espacio gris, es decir, las almas de esas personas que han muerto pero que por alguna razón u otra no pueden llegar a la luz por sí mismas. Y también descubrí que podía canalizar almas, yoes superiores, para aquellos a quienes les gustaría conocer los cómo y los porqués de sus desafíos vitales. Actualmente mi intención no es solo seguir aprendiendo más técnicas, sino también ir al interior de mí misma para erradicar miedos, prejuicios, juicios y ego. En definitiva, cualquier cosa que pueda suponer un obstáculo para el amor incondicional y la compasión. Y la segunda parte, muchos de vosotros ya la conocéis, pues la narré en el primer libro de Rob. Mi historia y mis desafíos fueron analizados como la persona a la que llamamos Doris. He vivido al máximo la vida examinada. Comencé con una familia disfuncional que giraba en torno a una madre alcohólica, quien en nuestra sesión de planificación prenatal aceptó ser el catalizador de la decisión más importante de mi vida. ¿Me valoraría? ¿Honraría mi sexualidad y por lo tanto la de todas las mujeres? ¿Y amaría mi cuerpo como lo creé o no? Si hubiera decidido amarme a mí misma desde el principio, la vida habría sido más tranquila y serena, pero tomé el camino más difícil, que me resultaba familiar de muchas otras vidas, por ello generé décadas de desafíos, 2 fracasos matrimoniales, 3 enfrentamientos con el cáncer de mama, incluyendo una mastectomía doble, y una vida llena de incontables experiencias relacionadas con la sexualidad que reflejaban los sentimientos de una profunda carencia de valor que albergaban. Sin embargo, no estaba dispuesta a darme por vencida. Durante el proceso siempre preguntaba si Dios es un ser de amor y si estoy totalmente segura de nuestro vínculo. ¿De qué manera me sirve todo esto? ¿Por qué debe servirme? Usé muchas herramientas para discernir el significado de esta profunda pregunta, y en mi viaje descubrí mi frase de pasión, que es como vivo hoy mi vida y la que enseño a otras personas en mi trabajo. Cruza el puente del miedo hacia el coraje y vuela.
Al acercarme íntegramente con mis defectos y mis virtudes, asumiéndolos, teniéndolos en cuenta que toda experiencia proviene de un benévolo propósito del universo para ayudarme a sanar, he vivido plenamente mi plan prenatal y he llegado a un lugar en donde lo que he logrado ayuda a otras personas a superar sus propios desafíos. Mi papel en este libro es el de sacerdotisa narradora de cuentos. Mi don me permite acceder a vidas anteriores con detalles y matices. Veo las encarnaciones de otras personas como una película, el decorado y el vestuario, la trama y el diálogo, y canalizo yoes superiores, almas, para brindar conocimientos más plenos y profundos de por qué la vida de una persona se ha desarrollado siguiendo cierto camino. Aunque podría parecer raro, me siento increíblemente afortunada por vivir la vida que he creado. Gracias a ella he adquirido compasión, buen humor, resistencia, generosidad de espíritu y el gusto por compartir posibilidades y esperanzas donde quiera que las haya. Sed 1000 veces bienvenidos. Bueno, sí, voy a dejar hasta acá. Ay, ustedes saben que bueno, no, voy a dejar hasta acá, sí. Dije que iba a dejar hasta acá. Débora, cumplí con tu palabra. Stacy Weiss. Bueno, quienes están acá en este vivo, ¿qué les pareció hasta ahora? No sé si lo han escuchado todos de comencé porque estoy hace una hora leyendo, pero me gustaría leerlos un poquito, si quieren compartirse ahí en comentarios. A ver quiénes están, voy a chusmear quiénes están. Clau, Eva, bueno, ustedes están desde el principio. Marianela, Miriam, bueno, muchas gracias por estar ahí, bellos seres. Bueno, no sé qué les ha parecido, si quieren compartirse, si no, está bien igual. Mensajes que nos dan luz. Ay, sí, Mimi, sí. Totalmente, no lo pudiste definir mejor. Mensajes que nos dan luz y que ponen luz a todas las situaciones que podamos vivir, que hayamos vivido y que quizás viviremos. Es así, me encantó, lo comencé a la mitad. Bueno, Clau, después mira al principio. Lo que escuché parecía que hablaba de mí. ¡Wow! ¡Qué hermoso, María Elena! Bueno, y sí, es que nos van a resonar muchas cosas. Por eso acá el autor dice que no nos salteemos, ¿no? Porque todo en realidad tiene algún mensaje para nosotros. Es que fuimos todo. Ay, Eva, no te podés, es verdad, ya es retarde en Madrid. Bueno, ya está, voy a cortar acá, así no te distraigo más con mi lectura y te dejo descansar. Nada, seres bonitos, estoy feliz, agradecida de tener este libro en mis manos y de compartirlo con ustedes. Así que bueno, gracias a todos los que resuenan. Me encantó lo que dijo ahí Mimi, mensajes que no dan luz, totalmente. Mira, me lo voy a anotar acá porque me encantó, mensajes que nos dan luz. Así es, mensajes que nos dan luz. Ay, me encantó. Gracias. Bueno, recuerden que ahora lo subo a Instagram y en un ratito lo subo a YouTube. Después armaré, no sé si hoy o mañana, armaré la playlist para que quede ahí todas las lecturas en capítulos y lo puedan encontrar más fácilmente. Ay, recuerden que pueden compartir, siempre digo lo mismo, no sabemos a quién podemos ayudar con estos mensajes que nos dan luz, con estas lecturas, de verdad, o sea, compartamos, démosle like, un me gusta, un corazoncito, no saben lo que ayudan a la cuenta a que esta información se viralice más y este contenido que se comparte, bueno, pueda ser expandido y aprovechado por más seres que quizás están pasando por procesos y que una lectura como esta les da ese clic, ¿no? Esa comprensión de el para qué hemos elegido vivir determinada situación y no otra.
Gracias, gracias, gracias. Me despido con mucho amor y gratitud. He sentido la presencia de cada uno de ustedes. Gracias por acompañarme e ir de las manitos por este caminito. Y bueno, que tengan un feliz y bendecido término de fin de semana, de domingo. Nos vemos, feliz presente. Chao, chao.